Hoy es viernes 19 de diciembre de 2025 y si estás viendo esto hoy mismo, estás viviendo un momento que aparecerá en los libros de historia de la astronomía, porque justo en este instante, mientras escuchas mi voz, el objeto más misterioso que ha cruzado nuestro sistema solar en la última década está alcanzando su punto de máxima aproximación a la Tierra. No está aquí al lado, no. Está a unos 270 millones de kilómetros de distancia al otro lado del Sol. No puedes verlo a simple vista y no, tranquilo, no va a chocar contra nosotros. La NASA y la Agencia Espacial Europea han sido muy claras. No hay riesgo de impacto, pero eso no significa que estemos tranquilos. De hecho, lo que está ocurriendo hoy en las salas de control de la Red Internacional de Alerta de Asteroides se parece mucho a una sala de guerra. Porque hoy este visitante interestelar, el 3I Atlas, no es solo un cometa pasando de largo, no. Es el protagonista del mayor simulacro de defensa planetaria que la humanidad ha realizado jamás. Este objeto viaja a 245.000 kilómetros por hora, una velocidad tan absurda que ninguna nave que tengamos podría soñar con alcanzarlo. Y mientras cruza la oscuridad, está haciendo cosas que desafían nuestra lógica. Por ejemplo, se ha vuelto de un color verde tóxico. Ha desarrollado una anticola que parece apuntar hacia el Sol, en contra de las leyes de la física básica de los cometas, y emite destellos rítmicos cada 16 horas, como un latido mecánico. Y durante meses hemos escuchado dos historias. La oficial, que es un cometa extraño y ya está. Y la alternativa, que está liderada por físicos de Harvard como Avi Loeb, que dicen que podría ser tecnología alienígena. Pero hoy, justo hoy, tengo en mis manos un nuevo estudio científico, sí, un paper liderado por el doctor Josep María Trigo Rodríguez del Instituto de Ciencias del Espacio, que cambia el tablero de juego, porque lo que han descubierto sugiere que el 3I Atlas no es una nave, no, pero tampoco es un cometa normal. Es un monstruo de metal, una fábrica química volante que lleva miles de millones de años dormida y que acaba de despertar violentamente. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y poneos cómodos porque hoy vamos a desentrañar la verdad del 3I Atlas. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, para entender la tensión de hoy, tenemos que mirar atrás. El 3I Atlas fue descubierto el 1 de julio de este año, en 2025, por el sistema Atlas en Chile, y desde el primer cálculo de su órbita supimos que no era de aquí. No, su trayectoria es hiperbólica, cae hacia el Sol y sale disparado para no volver jamás. Es el tercer visitante interestelar que confirmamos. Recordad, 2017, Oumuamua, que era un objeto con forma de cigarro o de tortita, que nos pilló totalmente desprevenidos. Y es que ya lo vimos cuando ya se iba. Sí, fue el primero, y nos rompió los esquemas porque aceleraba sin soltar gas, algo que no tenía mucho sentido. Y luego, en 2019, llegó el 2I Borisov, y fue decepcionantemente normal, porque era un cometa de libro. Tenía cola, soltaba gas, se comportaba como cualquier cometa de nuestro sistema solar. Pero el 3I Atlas, el tercero, es el hijo rebelde de los dos, porque tiene la actividad frenética de un cometa como Borisov, pero tiene las anomalías extrañas y la composición exótica como Oumuamua. Y de hecho, hay un dato del que se habla poco, pero que es inquietante, y es su trayectoria, porque según las proyecciones, el 3I Atlas cruzará la órbita de Júpiter el 16 de marzo de 2026, pasando cerca del radio de Hill, que es una zona gravitatoria clave. Y aquí el astrofísico Avi Loeb ha señalado que la probabilidad estadística de que un objeto aleatorio pase justo por ahí es bajísima. Y no solo eso, ya que el pasado 3 de octubre pasó rozando Marte. Sí, rozando astronómicamente hablando, a solo 29 millones de kilómetros. Así que es como si hubiera hecho un tour turístico por los planetas exteriores, antes de venir a saludarnos a la Tierra hoy. ¿Casualidad cósmica? Pues estadísticamente es posible. Pero es una de esas casualidades que hacen que los científicos levanten una ceja. Y quizás por eso la comunidad internacional ha decidido no correr riesgos. Desde el 27 de noviembre y hasta finales de enero de 2026, la Red Internacional de Alerta de Asteroides ha activado un ejercicio global. Y es que están tratando al 3I Atlas como un conejillo de Indias. El objetivo es aprovechar su paso cercano de hoy, 19 de diciembre, para crear un manual de actuación.
Es decir, observadores de todo el mundo están practicando el seguimiento en tiempo real. Están coordinando telescopios desde Hawái hasta Chile, incluso Australia. La ESA está probando sus sistemas Meerkat para alertas inmediatas y EGIS para riesgos a largo plazo. Pero quizás te estés preguntando, ¿para qué necesitamos todo esto? ¿Un simulacro? ¿Para algo que no nos va a dar? Pues porque rastrear cometas es una auténtica pesadilla. Y el 3G Atlas lo está demostrando, porque a diferencia de los asteroides, que son puntos de luz precisos, los cometas son nubes difusas. Y la NASA ha admitido que esto es un desafío para la defensa planetaria. El centro de brillo que ven los telescopios no siempre es el centro de masa real del objeto, porque la nube de gas y polvo, es decir, la coma, puede ser asimétrica. Y si esto fuera un asteroide que fuera a impactar la Tierra en 6 meses, y calculáramos mal su posición, por culpa de esa niebla precisamente, una misión de desvío fallaría, y eso sería, pues, muy trágico. Y hay un detalle geopolítico alucinante en los informes de hoy, porque no solo Occidente está mirando. China ha integrado la defensa de asteroides en su 15º plan quincenal, correspondiente al periodo 2026 a 2030. Es decir, mientras la NASA y la ESA coordinan este ejercicio, China está desarrollando sus propias tecnologías para manipular cuerpos celestes y desviar amenazas. Por lo tanto, el 3G Atlas no es solo un evento científico, es un escenario donde las superpotencias están midiendo sus capacidades espaciales. Quien tenga mejor radar y mejor capacidad de predicción dominará la seguridad orbital del futuro. Pero mientras los militares y las agencias espaciales juegan a la guerra preventiva, los científicos están librando otra batalla: explicar qué demonios es esta cosa. Porque el 3G Atlas se niega a comportarse con normalidad. Primero está el color, se ha puesto verde. Imágenes del telescopio Gemini North confirmaron que la coma del cometa brilla en verde debido a la presencia de carbono diatómico y cianuro. Es una nube tóxica brillante. Pero lo más extraño es la anticola. Anticola, sí. Avi Loeb lleva semanas señalando esto. Normalmente, la cola de un cometa apunta lejos del Sol, empujada por el viento solar, pero el 3G Atlas ha mostrado una proyección de material de 500.000 de kilómetros, sí, 500.000 de kilómetros, que parece apuntar hacia el Sol. Y Loeb ha sugerido que si no encontramos una explicación natural, la alternativa es un chorro de propulsor tecnológico. Sí, un motor frenando o corrigiendo el rumbo. ¿Lo ves creíble? Además, tenemos el latido cósmico, sí, como os expliqué con detalle en un vídeo anterior. Se han detectado destellos de luz que se repiten cada 16 horas. La NASA dice que es la rotación del núcleo, exponiendo zonas de hielo. Y otros ven un patrón demasiado preciso. Y aquí entra el detalle técnico que ha vuelto locos a los foros de Internet: el flip o inversión. Según Loeb, la orientación de la anticola se invirtió antes y después del perihelio, de una manera que, según él, no encaja con la simple perspectiva geométrica. Sin embargo, y esto es importante, la mayoría de astrónomos responden con física de partículas pura y dura. Y es que las partículas que forman esa anticola no son humo. No, son granos grandes, pesados. Hablamos de milímetros, no micras. Cuando el cometa gira, lanza estos granos pesados y al tener tanta masa, la presión de la luz solar no los empuja fácilmente como el gas, es decir, se quedan rezagados en el plano orbital del cometa. Cuando la Tierra cruza ese plano, algo que estamos haciendo justo ahora, vemos esa estela de canto. Por lo tanto, sería una ilusión óptica provocada por la densidad del material. Pero ¿de dónde sale ese material tan pesado? Porque este cometa suelta grava en lugar de polvo fino. Pues aquí, justo aquí, es donde entra el nuevo estudio científico que lo cambia todo. El estudio firmado por el doctor Josep María Trigo Rodríguez y su equipo propone una solución al misterio que es, en mi opinión, mucho más fascinante que una nave espacial. Y es que según su análisis espectral, el 3G Atlas es un objeto portador de metal, es decir, un metal bearing, que por cierto, Josep María es un gran amigo del canal y le he pedido que si tiene tiempo nos conceda una entrevista. Así que ya podéis ir poniendo vuestras preguntas en los comentarios. A ver si hay suerte. Pues bien, al ser un objeto portador de metal, no es una bola de nieve sucia, no. Es un híbrido monstruoso. Y los datos muestran que su superficie y composición se parecen muchísimo a un tipo muy específico de meteoritos que tenemos
aquí en la Tierra. Las condritas carbonáceas tipo Cr. ¿Pero qué significa tipo Cr? Bueno, significa que esta cosa está cargada de hierro y níquel nativo, en su forma más pura. Imaginad una montaña de entre 0,3 y 5 kilómetros de diámetro, pero no es una roca sólida, no. Es una estructura porosa, primitiva, una mezcla de hielo, carbono y granos de metal puro. Unos granos incrustados como pepitas en una galleta cósmica. Este objeto es un superviviente anciano, tiene miles de millones de años. Ha vagado por el espacio interestelar, donde los rayos cósmicos han cocinado su corteza, volviéndola oscura y roja. Pero lo verdaderamente alucinante ha ocurrido ahora, cuando se ha acercado a nuestro Sol. El paper, el estudio, propone un mecanismo espectacular para explicar por qué brilla tanto, por qué es verde y por qué suelta ese material pesado. Se llama reacción Fischer-Tropsch. Así que ahora vamos a ponernos la bata de laboratorio un momento, porque esto es clave, porque el cometa es poroso. No es una roca dura, es más bien una esponja fracturada. Cuando se acercó al Sol, a unas 2,5 unidades astronómicas de distancia, más o menos por el cinturón de asteroides, el calor penetró en esa esponja. La temperatura subió a unos menos 70 grados Celsius, unos 202 Kelvin. Parece poco, sí, pero fue suficiente para que el hielo de agua en los poros se sublimara, o incluso formara microambientes de agua líquida transitoria. Y aquí ocurre la magia, porque esa agua caliente entra en contacto con los granos de metal virgen de hierro y níquel, y el metal se oxida violentamente, y esta corrosión es exotérmica, libera calor. Es decir, el cometa no solo se calienta por el Sol, se está calentando a sí mismo desde dentro. Es un reactor químico natural que se ha encendido. Y sé lo que estás pensando, a menos 70 grados Celsius, a esa temperatura todo está congelado. En la Tierra sí, pero en el vacío del espacio las reglas cambian. El estudio explica ese fenómeno de manera alucinante, porque a esa temperatura el hielo de agua desarrolla lo que llamamos una capa cuasi líquida, que no es agua líquida normal, es una película microscópica sobre el hielo que se comporta como un fluido viscoso, y es justo lo suficiente para que esa humedad penetre en los poros de la roca y toque el metal virgen. Y cuando eso pasa, pues ¡boom!, se desata la corrosión. El cometa no necesita derretirse entero, solo necesita esa fina capa microscópica para encender su reactor químico interno. Es alucinante, ¿verdad? Esta reacción convierte el carbono y el agua en moléculas complejas y libera níquel gaseoso. ¿Recordáis que la teoría alienígena mencionaba la extraña abundancia de níquel en la atmósfera del cometa? Pues el paper, el estudio, explica que no es un motor, no, es el subproducto de esta corrosión masiva de los granos metálicos primitivos. Y hay más, porque el estudio menciona que aquí en la Tierra hay meteoritos similares como el GRA 95229, contienen aminoácidos que son los ladrillos de la vida. Es decir, lo que el doctor Trigo Rodríguez nos está diciendo es que el 3i Atlas podría ser una cocina prebiótica. El metanol que expulsa, el cianuro, el agua, están reaccionando en su interior. Y no estoy diciendo que haya vida en el cometa, no. Digo que este objeto es una demostración en directo de cómo el universo fabrica los ingredientes de la vida en la oscuridad, usando metal oxidado como fuente de energía. Me parece espectacular. Pero, ¿cómo estamos seguros de esto sin haber aterrizado allí? Pues, como siempre, por la luz. Y es que el estudio muestra una gráfica brutal. Justo cuando el cometa cruzó esa distancia de 2,5 unidades astronómicas, su brillo se disparó. Hubo un aumento de 2 magnitudes. No fue una explosión puntual, no, fue una activación global. Toda la superficie empezó a sudar gas y polvo metálico a la vez. Y la prueba definitiva, la huella dactilar, está en el espectro de luz. Y es que los investigadores compararon la luz de 3i Atlas con la de meteoritos de la colección de la NASA y encontraron una coincidencia asombrosa en el meteorito GRA 95229, encontrado en la Atlántida. El hecho de que un objeto de otro sistema solar tenga la misma composición exacta que nuestras rocas más primitivas nos dice algo profundo, muy profundo. La física es universal. Los bloques de construcción de mundos allá afuera son los mismos que los de aquí. Y el estudio va un paso más allá. Sugiere que el 3i Atlas podría ser un objeto transicional. Ni cometa, ni asteroide. El eslabón perdido, posiblemente, similar a los objetos de nuestro propio cinturón de Kuiper o a los centauros. Un cuerpo que se formó en los bordes de su sistema solar original y fue expulsado violentamente por la gravedad de un planeta gigante. Imaginad la violencia de ese evento. Un mundo en formación, planetas gigantes peleándose,
y este cuerpo, siendo lanzado como una piedra de onda hacia el vacío eterno. Ha viajado solo durante eones y ahora, por pura casualidad, pasa por aquí, por nuestro vecindario, justo cuando tenemos la tecnología para entender qué es. Así que hoy, 19 de diciembre, mientras el Tracy Atlas roza su punto más cercano a nosotros, empieza su viaje de vuelta a la oscuridad. Y nos quedamos con una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque el simulacro de defensa planetaria parece que funciona. Hemos aprendido a rastrear un objeto caótico y metálico. Y frustración porque se va. Sí, porque se va. Nunca volveremos a verlo, nunca. Hemos perdido la oportunidad de enviar una sonda, posarnos en él y tocar ese metal alienígena. Pero es que era demasiado rápido para nosotros. Pero esto ha sido un aviso. Sí. Un aviso de que vendrán otros. Y por eso la Agencia Espacial Europea ya está probando la misión Comet Interceptor, de la que ya os he hablado en este canal, en otro vídeo, y de la que me gustaría hacer un vídeo completo si queréis. Sí, esa nave que se quedará aparcada en el espacio, esperando y esperando hasta que venga el siguiente visitante, para que cuando llegue el cuarto mensajero interestelar, no tengamos que mirarlo desde lejos, podamos ir a cazarlo. Y es que el Tracy Atlas nos deja un regalo. Nos ha confirmado que nuestro sistema solar no es único, que ahí fuera hay otras estrellas que fabrican mundos con los mismos ladrillos que el nuestro. Hielo, carbono, hierro, níquel. Nos ha enseñado que el universo es una red inmensa de intercambios de materia. Y hoy ha sido un simulacro, sí. Hoy el visitante pasa de largo, pero el espacio es una lotería con un tiempo infinito. Tarde o temprano otro vendrá. Y gracias a lo que estamos aprendiendo hoy, un viernes 19 de diciembre de 2025, estaremos un poco más preparados para recibirlo. Así que si toda esta información sobre Tracy Atlas os ha volado la cabeza tanto como a mí, reventad el botón de like, que eso ayuda muchísimo al canal. Suscribíos para no perderos nada de todas las noticias de ciencia que os publico aquí, y sobre todo cuando hablemos de la misión Interceptor. Y ponedme en los comentarios, ¿qué os ha parecido toda esta historia? Todo sobre Tracy Atlas. ¿Te ha molado? Y si te quedas con ganas de más ciencia o incluso historia, pásate por mi Instagram jjpriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que no salen en YouTube. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.